Bueno, esta es la cuarta clase de integración cultural, la primera parte de la cuarta clase. Esta clase la vamos a dividir en dos para que no sea tan larga, y porque es un tema complejo, con varias conexiones, así que la dividimos en dos partes. Bueno, también van, articulada a la clase cuarta en la primera parte, que se las voy a dar hoy, y la segunda parte de la cuarta clase, que vendrá en el futuro, en algunos días. Esta clase está articulada a dos preguntas: a la pregunta 2 y a la pregunta 3 del futuro trabajo a evaluar. Tenemos entonces la pregunta 2, ¿de qué manera el concepto de alma, con el que se maneja Platón en el Fedón, tiene relación con el concepto de ley, desde el cual Solón realiza su reforma en Atenas, y con el desarrollo del concepto del dinero? Es decir, ¿de qué manera el concepto de alma, que desarrolla Fedón en el segmento que les di para leer, qué relación tiene con el concepto de ley, esgrimido por Solón cuando realiza su reforma jurídica, social, política en Atenas, y con el desarrollo del concepto del dinero, que se da por la misma época, ¿no? Ahora vamos a explicar eso, pero el desarrollo, el proceso socioeconómico e intelectual y cultural anterior y posterior a la reforma de Solón en todas las áreas sociales, ese proceso se da simultáneamente con el desarrollo de una economía monetaria, ¿no? Entonces acá la idea sería relacionar las mutaciones intelectuales, los cambios en el pensamiento, con los cambios en el contexto social, económico y cultural. Entonces hay una relación entre ambos contextos. La filosofía no surge porque sí, y separada del resto de los fenómenos, sino surge en relación. Hay una relación de causación difícil de determinar entre el contexto y la producción intelectual. La bibliografía para esa pregunta, les agrego una bibliografía nueva que se las voy a dar en PDF, la voy a dejar en la página. Es otro libro de Bernard, más fácil de leer, Los orígenes del pensamiento griego. Un libro más pequeño, capítulos 5 y 6. Eso es lo que tienen para esta pregunta. Nuevamente el texto que ya les dejé, que fue el primer práctico, el capítulo 7 de el libro de Bernard, Mito y pensamiento en la Grecia antigua. Y el video de la clase cuarta, que es esta, tanto la primera parte, que es esta, como la futura, la segunda parte. Esto es lo que tienen que trabajar para la segunda pregunta. La tercera pregunta: en el continuo igualdad-jerarquía, o sea, en la línea que va entre la igualdad y la jerarquía. Imagínense una línea, de un lado la igualdad, de un extremo la igualdad y en el otro polo la jerarquía. En esa relación igualdad-jerarquía, donde si nos alejamos de la igualdad nos acercamos a la jerarquía y viceversa, en ese continuo o en ese péndulo, elijan la imagen que quiera, la idea es en esa línea cómo se ubica la noción de orden político, circulación del conocimiento y disfrute de bienes materiales de Platón en relación a las nociones de igualdad de Solón y Clístenes, ¿no? Solón y Clístenes son dos reformadores sociales. El primero es Solón, tiempo después viene Clístenes. Entonces, ¿qué hay que leer acá? La República
el libro 6 y la introducción de Conrado Eggersland. O sea, del libro de Platón, La República, tienen que leer el texto que ya tienen hace un tiempo, ¿no? Tienen el libro, tienen el texto entero de La República. Sería el capítulo 6. En realidad ahí está numerado como libro, está clasificado como libro, pero sería el capítulo 6. Y la introducción de Conrado Eggersland, o sea, la introducción no de cualquier libro de La República, la introducción de la edición que yo les dejé a ustedes, porque me interesa que la introducción sea de este autor, Conrado Eggersland. Bien, entonces eso es lo que tienen que leer, que seguramente ya lo habrán leído porque hace un tiempo que lo dejé. Y nuevamente el texto que les voy a dejar ahora, Los orígenes del pensamiento griego, capítulos 5 y 6. Y nuevamente el video de la clase 4, primera y segunda parte, para la pregunta 3, ¿no? Estas son las dos preguntas que agregamos. Recordatorio de la primera pregunta que se las había dejado en la otra clase. La pregunta era: ¿por qué la tesis de Jean-Pierre Vernant en cuanto al pasaje del mito a la razón encuentra argumentos a favor en la teoría socrática de la inmortalidad del alma y el tiempo cíclico desarrolladas en el Fedón? Ahí tienen nuevamente el Fedón, el segmento que tienen para leer, y el libro de Vernant, el capítulo 7, ¿no? Bien, ese era el recordatorio de la pregunta anterior, de la otra clase. Vamos ahora al tema que nos ocupa en esta clase, y en la siguiente también. La idea entonces es relacionar la filosofía, el pensamiento filosófico, esta forma de conocimiento con el contexto de surgimiento. ¿Cuál es el contexto de descubrimiento del pensamiento filosófico? ¿Cuál es el contexto de surgimiento del pensamiento filosófico? Ese contexto tiene que ver con una crisis económica, sobre todo, que se desarrolla a finales del siglo VII a.C. y comienzos del siglo VI a.C. Estas son las bases sociales, económicas, jurídicas del pensamiento filosófico. Por otra parte, esto que vamos a ampliar, en esta clase estamos ampliando algo y estamos terminando de dar cuenta del primer texto, ¿no? El primer texto de este texto de Vernant. Ustedes tienen el capítulo 7, la última parte del capítulo 7 tiene que ver con esta clase. Nada más que está ampliada por otro texto de Vernant. Entonces el que tiene digamos, todas las clases que vamos a dar siempre va a haber explicación de los textos que tienen que leer. Ya empezamos a articular textos en la otra clase, pero acá terminamos de explicar mejor el texto de Vernant. Bien, acá hay una cita de Vernant importante en el libro nuevo que les voy a dejar. Podríamos decir, dice Vernant, simplificando mucho, que el punto de partida de la crisis fue del orden económico, el puntapié fue económico. En su origen revistió una efervescencia religiosa al mismo tiempo que social. O sea, hay una turbulencia social religiosa con un puntapié económico, pero que en las condiciones propias de la ciudad llevó en definitiva al nacimiento de una reflexión moral y política de carácter laico que encaró de un modo puramente positivo los problemas del orden y del desorden en el mundo humano. Es decir, esa crisis económica, social, cultural, moral, religiosa, pero que se origina en una cuestión económica, en una reconfiguración económica que ahora vamos a ver. Esa crisis supuso una serie de reformas, ¿no? Supuso una reforma judicial, un cambio judicial muy grande, que implicó la idea de ley por primera vez, o sea, la idea de una estructura legal separado de los sectores regulados por esa ley. Eso que parece obvio,
Ahora no era en ese momento obvio, y supuso una concepción diferente de lo que es ético y de lo que no es ético, y esto supuso también como venimos viendo en ese texto de Bernan, supuso una laicización del pensamiento. El pensamiento se tornó menos religioso. Y esto supuso también una concepción diferente sobre lo que es orden y lo que es desorden en el mundo humano. Para utilizar una expresión de un jurista muy relacionado con los orígenes de la antropología, que es Henry Maine, en un libro que se llama El Derecho Antiguo, un libro de 1861, que ya es un clásico, este autor habla, no específicamente de Grecia, habla de Grecia y Roma, pero en general, estudiando a Grecia y a Roma, sobre todo a Roma, por lo menos en el capítulo al que hacemos referencia, habla de que en este tipo de sociedades se da un pasaje, y en otro tipo de sociedades también, de otras culturas, se da un pasaje del estatus al contrato. ¿Qué significa esto? Porque de última el pasaje es la solución de la crisis económica del siglo VII y principios del siglo VI, del que habla Bernan, implicó un pasaje de una sociedad basada en el estatus, en relaciones de estatus, a una sociedad basada en relaciones contractuales. Esto significa el pasaje de sociedades basadas en estructuras parentales organizadas por jerarquía de género y por jerarquía de edad. Estas estructuras parentales hegemonizan los ámbitos políticos y económicos. Esa es una sociedad de estatus, ahora vamos a seguir explicándolo, a sociedades configuradas en función de vínculos contractuales, o sea, vínculos pautados, acordados por ambas partes. En el otro lado hay una jerarquía, en el otro lado hay un acuerdo. Un pasaje de sociedades basadas en la jerarquía a sociedades basadas en el acuerdo. Por otra parte, el pasaje de sociedades organizadas en torno al parentesco a sociedades organizadas en función del territorio, como eje de la organización política. Es decir, las sociedades anteriores a la crisis, anteriores a la reforma de Solón, son sociedades que se organizan en función del parentesco. En las sociedades actuales nuestras, el parentesco solo corre en la familia, digamos, no están organizadas en función del parentesco, están organizadas en función del territorio. La división entre provincias, en el caso nuestro, o entre estados en otros países, como por ejemplo Brasil, implica sociedades organizadas en función del territorio. O sea, la organización política está basada en el territorio. Entonces se produce ese pasaje en este tipo de sociedades. La organización política estaba basada en el parentesco. Además, se produce un pasaje de sociedades polarizadas entre los ricos que a su vez son integrantes de los gens, tribus o linajes, o sea, los linajes nobles y ricos por un lado, y los pequeños campesinos empobrecidos, los sectores extranjeros no estructurados en forma de parentesco, o sea, parias de alguna manera, no estructurados en forma de parentesco, muy pobres y expoliados, explotados por los primeros, o sea, por los nobles. Sociedades de ese tipo se van a transformar en sociedades donde se le agrega un tercer sector que está entre los anteriores, que es el sector medio, que está entre los sectores más pobres y los sectores enriquecidos, los que tienen el poder. Esos cambios económicos darán el puntapié al surgimiento del sector medio. En este periodo, siglo VII, siglo VI, o para ser más amplio, siglos fines del siglo VIII, siglo VII, siglo VI, en este periodo se desarrolla una economía monetaria, un sector mercantil y una nueva noción cuantificada y abstracta del valor.
sea, con el surgimiento del dinero en metal, ¿no? Con el surgimiento de la moneda, surge, y eso implica un proceso de abstracción. Implica que todas las cosas tienen una medida más allá de ellas mismas, que sería el dinero. Eso es una cuestión abstracta y vamos a ir viéndola acá en este momento, vamos a ir viéndola en la clase siguiente también, y vamos a verla cuando veamos el pensamiento de Marx más adelante, que tiene que ver con cuestiones que antes de Marx desarrolló Aristóteles 2 siglos después de esta época que estamos viendo ahora, pero referenciados en esa época. Entonces, surgimiento de la moneda en Grecia, ¿no? Surgimiento también en otros lugares en ese momento, pero surgimiento de la moneda en Grecia como moneda estampillada y garantizada por el Estado. O sea, la moneda es anterior a este periodo, pero en este periodo la moneda se formaliza, es sustentada, formalizada, garantizada por el Estado ciudad, no por la ciudad-estado, por la polis. La traducción de polis sería ciudad-estado, o sea, un estado comparable al estado municipal nuestro, ¿no? Al estado mínimo. La expansión del dinero como una sustancia que se genera sin el motor del trabajo, ¿okay? Sobre una sociedad basada en el estatus y en la justicia de sangre, genera un fuerte conflicto social. Es decir, el dinero se expande sobre una sociedad con una estructura arcaica. O sea, el dinero se expande sobre una sociedad basada en jerarquías parentales, en estatus, cuando hablo de jerarquías parentales no es solo de padre a hijo, sino pensemos en un clan, en una familia más grande. El dinero se expande en una sociedad de ese tipo, en una justicia de sangre, que significa una justicia que tiene que ver con la vendetta, con la venganza. Eso lo vamos a ver sobre todo en la segunda clase, en la segunda parte de la cuarta clase. Todo esto genera un conflicto social, el enfrentamiento de elementos nuevos con factores viejos con factores nuevos. Factores nuevos corrosivos de las estructuras viejas. ¿Qué dice Bernan en Mito y Pensamiento en la Grecia Antigua? Dice que la moneda en sentido propio, no lingotes de oro que sirven como forma de intercambio, sino la moneda en sentido propio, moneda titulada, estampillada, garantizada por el Estado, es una invención griega del siglo VII a.C. Ella ha jugado en toda una serie de niveles un papel revolucionario. Ha acelerado el proceso del que ella misma era el efecto. El desarrollo en la economía griega de un sector mercantil que se extiende a una parte de los productos de consumición corriente, ¿no? Entonces se desarrolla en esta época una economía mercantil, se desarrolla el comercio. Esto ha permitido la creación de un nuevo tipo de riqueza, una riqueza que es diferente a la posesión de tierras y ganados, o sea, es diferente a la posesión de cosas, y de una nueva clase de ricos, un nuevo tipo de riqueza, una nueva clase de ricos, cuya acción ha sido decisiva dentro de la reorganización política de la ciudad. O sea, ese nuevo tipo de riqueza que tiene que ver con la acumulación del capital, ¿no? El capital es, en este sentido, en el sentido que lo estamos usando ahora, es la acumulación de dinero, aunque no es eso, no es la definición de capital así sola, es muy pobre. Ha producido en el plano psicológico y moral un verdadero efecto de shock, cuyo eco dramático se percibe en la poesía de Solón. Solón fue un legislador y fue también un poeta. Si el dinero hace al hombre, si el hombre es deseo insaciable de riquezas, es toda la imagen
tradicional del arete, de la excelencia humana, la que se encuentra puesta en duda. Es decir, la acumulación de dinero como objetivo, la acumulación de dinero que tienen como objetivo la misma acumulación de dinero, eso produce, diría Aristóteles, y ahora lo vamos a ver, un deseo insaciable de querer más. Un deseo sin fin, sin finalidad, sin fin, porque nunca se cumple ese fin. Eso es como un ácido que corroe la arete, la excelencia, la virtud griega antigua. Aristóteles, en la política, Aristóteles en el 340 antes de Cristo, es decir, 2 siglos después de esta época más o menos, diferencia, analizando esta economía, diferencia entre valor de uso y valor de cambio en relación a las cosas que consumen los hombres para vivir. Esta diferencia entre valor de uso y valor de cambio va a ser trabajada por Marx mucho tiempo después. Marx era un lector de Aristóteles, ¿no? Parte de esta diferenciación que hace Aristóteles, valor de uso y valor de cambio. Las posibilidades de desarrollo histórico de estos conceptos abstractos recién se dio en la época en la que Marx analizaba el capitalismo. O sea, Aristóteles pudo ver esto mucho antes. Marx lo vio cuando esa diferencia entre valor de uso y valor de cambio, digamos, explotaba en un capitalismo salvaje en el siglo XIX. Bien. Dice Aristóteles, en la política, en el primer libro de la política, plantea que la oikonomía o la administración del hogar, en la gestión, la administración del hogar, que es el oikos, se centra en el valor de uso. O sea, las cosas que uno compra, las compra y las utiliza por su valor de uso. La comida tiene un valor de uso, la vestimenta tiene un valor de uso, el techo de una casa tiene un valor de uso, los zapatos tienen un valor de uso. En la oikonomía, en la gestión del hogar, hay un fin que se alcanza cuando se satisfacen todas las necesidades del hogar. Aristóteles tiene para él es muy importante el concepto de fin. Lo vamos a ver después cuando veamos otra obra de Aristóteles, que es la física. En la explicación causal el fin es fundamental, y acá también. Entonces, en la gestión del hogar hay un fin que se alcanza. Cuando uno compra alimentos y consume los alimentos, la función, el fin del alimento es la nutrición. Entonces, cuando uno come el alimento ya se nutrió. El vestido también cumple una función. La vivienda también. Esa finalidad se cumple cuando se usa esa cosa. O sea, el alimento, de nada me sirve acumular un alimento que no voy a comer en el momento, porque se puede pudrir. Puedo acumular grano o alguna cosa de ese estilo, pero hay alimentos que no se pueden acumular. Pero si se acumulan para comer en el futuro. Entonces, si yo acumulo grano para comer en el futuro, previendo una situación de hambruna, en ese caso también el alimento cumple una finalidad. Lo acumulo para comerlo en algún momento. Entonces, cuando se usan esos objetos, se cumple la finalidad. Pero dice Aristóteles que hay otro tipo de oikonomía, que ya no se llama así, sino se llama crematística. Esta crematística, este tipo de economía, que va más allá del oikos, va más allá del hogar, solo puede desarrollarse plenamente con la acuñación de moneda por parte del Estado. Esto se hace en el siglo VII en Grecia. La crematística persigue un fin que nunca se alcanza: la obtención creciente y constante de dinero. En la crematística, el objetivo no es, digamos, conseguir comida para comerla, o conseguir comida para guardarla para después comerla, sino
el fin es la obtención de dinero. Yo me satisfago cuando como algo y lo guardo para comer en el futuro, pero la obtención de dinero, la obtención creciente y constante de dinero no tiene un límite. O sea, la climatística no sigue el objetivo de, digamos, acumular una cantidad de dinero para luego comprar grano, por ejemplo, sino acumular una cantidad de dinero por sí misma. Pero esa cantidad siempre es potencialmente infinita. Entonces no se cumpla nunca el fin. Entonces Aristóteles, en el libro 1, capítulo 10 de la Política, plantea: dado que hay dos clases de crematística, como dijimos, y una de sus ramas es el comercio minorista y otra la administración doméstica, y esta última es necesaria y goza de estima, mientras que la que tiene que ver con el intercambio es justamente censurada, porque no es conforme a la naturaleza, sino que es a expensas de otros. O sea, acá ya Aristóteles nos está diciendo que un tipo de economía, la del hogar, la de gestión del hogar, es natural, es conforme a la naturaleza, porque tiene una finalidad y ese fin se cumple. La otra es antinatural porque su fin no se cumple. Es como una desviación de la naturaleza. Siempre en un esquema de Aristóteles que es naturalista. O sea, Aristóteles ve a la sociedad, la ve como un organismo. O sea, en la política lo que se ve es que la sociedad es como un organismo. El ciclo de nacimiento, muerte y reproducción, ese ciclo natural, para Aristóteles no solo vale para los seres vivos y las plantas, sino vale para los organismos sociales, ¿no? Entonces tiene un esquema naturalista. Desde este esquema naturalista, desde este paradigma naturalista, entonces la economía más allá del hogar es antinatural. En realidad ambos tipos de economía forman parte de lo cultural, de la cultura, y la cultura es diferente a la naturaleza, diría Lévi-Strauss, un antropólogo francés del siglo XX. Entonces Aristóteles va a decir: esa economía, la crematística, más allá del hogar, es antinatural. Con tanta más razón es aborrecida la usura, porque en esa la adquisición proviene de la propia moneda y no del propósito para el cual ésta se inventó. En efecto, la moneda surgió con vistas del cambio, pero el interés por sí solo aumenta la cantidad de moneda. Resulta así que esta forma de crematística es la más antinatural. O sea, está diciendo Aristóteles que el dinero en principio surgió como ayuda, como apéndice de la economía del hogar. Es decir, si yo quiero acumular grano, lo acumulo, pero a lo mejor no tengo grano. Yo soy más un ganadero o tengo un tipo de cultivo y no otro. Entonces lo que puedo hacer es acumular capital, puedo acumular dinero para después comprar comida o para después comprar vestidos, vestimenta. Entonces el dinero ahí es un apéndice, es una ayuda de la economía, es una ayuda de la gestión del hogar. El dinero está subordinado a la finalidad de satisfacer las necesidades. Pero he aquí que en algún momento ese tipo de economía, la crematística, adquiere autonomía. ¿Por qué? Porque la cantidad de moneda aumenta por sí sola. Aquí surge el interés, ¿no? Aquí está el mecanismo por el cual surge una masa empobrecida en el siglo VII antes de Cristo. ¿Sí? En esta época los pequeños campesinos piden crédito, por decirlo en términos actuales, piden crédito a los grandes terratenientes. Los grandes terratenientes le dan dinero, pero se lo dan en préstamo, se lo dan a interés. El surgimiento del préstamo a interés, que tan conocido es en la actualidad. Entonces ese interés no lo pueden pagar. Serían como un crédito UVA, como un crédito UVA actual. Ese interés no lo pueden pagar, pero a diferencia de los créditos UVA,
acá, si uno no lo paga, se transforma en esclavo del terrateniente. O sea, había una ley anterior a Solón por la cual, si uno no pagaba una deuda que era impagable, entonces uno quedaba automáticamente quedaba en estatus de esclavo, ¿no? Ese es un estatus, el de esclavo. Es el estatus más inferior, ¿no? En esa sociedad de estatus, la mujer ocupaba un estatus también inferior al hombre, al hombre político que va al ágora a discutir y va al gimnasio y hace filosofía, pero no trabaja el esclavo. Es una sociedad donde la nobleza no trabaja, excepto cuando ven la posibilidad de aumentar el capital, ¿no? Entonces la nobleza se va transformando en otra cosa. Igual sigue explotando. Hay un concepto que surge acá, que es el concepto de ibris. Ibris significa desmesura. Entonces la nobleza, enmarcada en una sociedad de estatus, acostumbrada a dominar o acostumbrada a mandar sin que nadie le diga nada, es decir, una sociedad donde la estructura política es una estructura política aristocrática, o más bien oligárquica, para usar un término de Aristóteles. En la misma política, Aristóteles hace una clasificación de regímenes políticos. Entonces, la oligarquía es el gobierno de unos pocos. Entonces, en esta estructura oligárquica, el desarrollo del dinero hace que los nobles abandonen la antigua arete. La antigua virtud era, digamos, ser valiente en la batalla, practicar la religión. Ahora se le agrega la cuestión de ostentar el lujo, se agrega la cuestión de exhibir el dinero. Bueno, eso lo que hace es corroer la misma estructura social de estatus. Entonces dice Bernat, en ese libro Los orígenes del pensamiento griego, a lo largo de la edad sombría, o sea, la edad sombría sería la edad de la que no se tienen muchos datos, que es anterior al siglo VIII. En esa época, más atrás del siglo VIII antes de Cristo, en una Grecia aislada y desprovista de riquezas mineras, el oro y la plata se habían hecho escasos, cuando no desaparecido del todo. A partir del siglo VIII se abren nuevas fuentes de aprovisionamiento en metales preciosos en el exterior a Grecia. A lo largo del siglo VII, la cantidad de oro, plata y otro mineral, el electro, puesta en circulación en el mundo griego se acrecienta. Su uso se desarrolla en diversas formas. Su uso se desarrolla en diversas formas: joyas, trabajos, orfebrería, objetos personales, riqueza acumulada a título privado o atesorado en los templos, y finalmente acuñada en monedas, después de su invención en las postrimerías del siglo VII por los reyes de Lidia. Eso sería otra invención de la moneda, ¿no? Surge también paralelamente acuñada por los reyes de Lidia. Entonces, ¿cómo se consigue ese metal? ¿Cómo se consigue el oro y la plata? Base desde la cual se van a acuñar monedas garantizadas por el Estado. Para poder acuñar moneda garantizada por el Estado, en esa época no había papel moneda. En esa época lo fundamental era el oro y la plata. ¿De dónde se consigue? Por una apertura y por un desarrollo económico orientado hacia el exterior. La producción agraria se configura en función de ese mercado exterior orientado hacia Asia y al resto de las ciudades que estaban en lo que ahora es Europa. A partir de esa orientación a ese mercado exterior se modifica la estructura económico-social y surge ese sector medio y surge una situación de expoliación, de explotación muy grande. Aristóteles, en otro libro, en la Constitución de Atenas, lo describe de la siguiente manera.
Dice Aristóteles en la Constitución de Atenas, describiendo lo que ocurría precisamente en Atenas, entre los nobles y el pueblo se desencadenó una lucha que duró mucho tiempo. La ciudad tenía entonces un régimen oligárquico y estaba completamente en manos de los nobles, mientras que los pobres, sus hijos y sus mujeres, y se llamaban Pelatai y Ectemoroi, porque trabajaban la tierra de los ricos por una compensación de la sexta parte del producto. Es decir, aquí tenemos la cuestión de la esclavitud por deudas, y también tenemos una situación que se da luego en Europa en la Edad Media, en la época del desarrollo del feudalismo. Es decir, había campesinos empobrecidos con una tierra con pequeñas porciones de terreno propias, que esas pequeñas porciones de terreno propias no les bastaban para la autosubsistencia. O sea, no podían lograr en esa época la autosubsistencia. Por lo tanto, antes sí. Por lo tanto, debían trabajar la tierra de los ricos. Y entonces, a cambio de eso, debían entregar una sexta parte del producto. De todas formas, las pocas fuentes que se tienen son de Aristóteles y otras más. Y eso no está del todo especificado, pero debían trabajar para los nobles y entregar tributo en especie. Toda la tierra estaba en manos de unos pocos, y si los que debían pagar no pagaban, se convertían en esclavos, dice Aristóteles, ellos mismos y sus hijos. Los préstamos tenían como garantía la persona del deudor hasta la acción de Solón. O sea, la garantía era la misma persona. Esto lo cambió Solón, que fue el primero en ponerse frente al pueblo, dice Aristóteles. Lo que para la masa era más amargo era el ser siervos en lo referente a la Constitución. Es decir, no solo económicamente estaban explotados, sino que constitucionalmente en la estructura política no contaban, no estaban representados en la estructura política ateniense antes de la reforma de Solón. Eso es lo que plantea Aristóteles. ¿Cuáles son las reformas de Solón? Estas reformas se hacen a lo largo de un año, entre el 594 y el 593 a.C. Prohíbe entonces la esclavitud por deudas, restituye sus tierras a los campesinos endeudados, se llama con ese término griego remoción de cargas, o sea, restitución de las tierras, eliminación de la esclavitud. Esto es fundamental. O sea, esto es a favor de esa masa empobrecida. Se elimina la esclavitud por deudas y se restituyen las tierras. Porque cuando uno no pagaba el préstamo, se tornaba esclavo, y además, al tornarse esclavo, perdía su tierra. O sea, ganaban dos veces los nobles. Amnistía para que regresen los exiliados o los digamos, opositores políticos a la nobleza, y un marco jurídico para defensa contra el maltrato de un poderoso, ¿no? Entonces, si a uno lo maltrataba un noble poderoso, uno recurría a un tribunal especial. No hay reforma agraria, en realidad, ¿no? Hay restitución de tierras, pero no hay una reforma agraria, que era algo pedido en ese momento. Entonces, la ley va a mediar en la expoliación social. O sea, la ley de alguna manera se transforma en mediadora entre los ricos y los pobres. La ley empieza a regular las relaciones sociales. Este es un cambio fundamental. La ley antes era sinónimo de nobleza. O sea, los que poseían el poder poseían la ley también. Ahora la ley es un elemento que empieza a ser una mediación entre los pobres y los más desfavorecidos. Entonces la ley empieza ahora a regular las relaciones sociales. Antes las relaciones sociales no las regulaba la ley, las regulaba el estatus, las regulaba la costumbre, y la costumbre estaba basada en el estatus y en la jerarquía. Entonces en esta época la ley es algo abstracto que empieza a mediar, a regular las relaciones sociales. Acá lo que hace Solón es distribuir la población en 4 clases. O sea, antes la población se dividía según si era plebeya o noble. Es decir, si tenía un parentesco que tenía que ver con el fundador de una ciudad o con un semidios, o si era plebeya, formaba parte del pueblo y no era noble. Entonces
esa era la división antigua. Ahora lo que hace Solón, es clasificarla en función de su producción económica, según su capacidad económica. Entonces se cambia un sistema de clasificación asimétrico por otro sistema de clasificación asimétrico. ¿Sí? Entonces la organización censitaria es según cómo vive la población, qué capacidad tiene para vivir, qué capacidad tiene para generar capital. Entonces aquí se puede inferir la noción de igualdad de Solón y del grupo social que lo apoya. Entonces acá hay en pugna con Solón y luego con Clístenes hay distintas concepciones de igualdad, ¿no? Esto hay que tener en cuenta para las preguntas a responder. Vamos ahora con la noción de igualdad de Solón. Es una noción de igualdad como armonía, como proporción. Los cambios en la estructura social por la orientación de un sector de la economía griega hacia el mercado exterior, como decíamos antes, genera una nueva pauta cultural en la gens. Gens sería en latín, pero sería en los linajes nobles. Genera una nueva pauta cultural. O sea, la ostentación de la riqueza, resumiendo, pasa a ser un elemento de prestigio de los linajes nobles, que se suman a la excelencia antigua, que tenía que ver con el valor guerrero y con la calificación religiosa. Pero esa ostentación disolvió la antigua arete, disolvió la antigua virtud, disolvió la antigua pauta cultural, pero también disolvió la sociedad de estatus, de jerarquía ligada a esa pauta cultural. O sea, disolvió la pauta cultural y la estructura social articulada a esa pauta cultural. La concentración de la tierra en pocas manos en función de la lógica de racionalización de la producción hacia el mercado exterior por parte del noble terrateniente y el desarrollo de sectores artesanos medios provoca una tensión social de los sectores campesinos empobrecidos y esclavizados y los nuevos sectores medios frente a la nobleza. Es una tensión. Tenemos los nuevos sectores medios, los antiguos sectores empobrecidos y del otro lado la nobleza. Entonces el concepto de ibris o de desmesura, de exageración de la nobleza es exagerada, explota todo lo que puede, acapara todo lo que puede, se le oponen diferentes concepciones de igualdad. Una de ellas, que es la que vemos en esta clase y terminamos de ver en la otra, y en la otra continuamos con el otro concepto de igualdad, es el de Sofrosín. ¿Qué es Sofrosín? Implica templanza, proporción, justa medida, nada en demasía. La idea de proporción acá es en la justa medida. A ver, ¿qué significa esto para Solón? Significa que el poder se reparte. Antes el poder estaba solo controlado por la nobleza. Ahora el poder se reparte en los sectores medios y en los sectores más bajos económicamente. Pero esa repartición no es igualitaria, sino esa repartición es censitaria. O sea, esa repartición es según el poder económico de cada sector. Acá hay que entender la palabra mérito o meritocracia en función de la repartición según el poder económico de cada sector. El cosmos armonioso o la polis armoniosa de Solón significa un acceso diferencial al poder por parte de cada sector social. Entonces lo que vamos a ver la clase que sigue, la segunda parte de la clase 4, es el proceso de despersonalización de la ley, iniciado por Solón. Es el proceso mediante el cual la ley no es atributo de un sector social, sino la ley es una posición abstracta, reguladora de las relaciones entre los sectores sociales. Esto de alguna manera es una invención griega y soloniana de esta época. Bueno, aquí termina entonces la primera parte de la clase 4. Hasta luego.